La Guayana Esequiba, también conocida como territorio del Esequibo, el Esequibo o región del Esequibo, es una región del escudo guayanés comprendida entre el oeste del río Esequibo hasta el hito en la cima del monte Roraima en América del Sur. Tiene una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados que la República Cooperativa de Guyana administra como propio, pero cuya soberanía es reclamada por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Solamente la parte oriental de isla fluvial de Anacoucou en el río Cuyuní se encuentra bajo la soberanía de Venezuela pero ha sido protestada por Guyana. Para Venezuela la totalidad de la isla está fuera del área en litigio, Guyana no lo entiende así para la mitad oriental y, en consecuencia, ha sostenido que fue un acto de anexión del ejército venezolano cuando en 1966 la ocupó militarmente. Venezuela reclama el territorio como propio y, en sus mapas, el área suele aparecer rayada oblicuamente o con la leyenda zona en reclamación, sujeto al Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966. El territorio es reclamado como parte integrante de la jurisdicción de los estados Bolívar y Delta Amacuro. Guyana posee el territorio como soberano, y en sus mapas el área aparece como parte integrante de 6 regiones del país, abarcando la totalidad de las regiones de Barimabaini, Pomerón, Supenaam y Cuyuni Mazaruni, la mayor parte de las regiones de Alto Tacutu, Alto Esequibo y Potaros y Paruni, y la parte occidental de la región de Islas Esequibo de Merara Occidental. Antecedentes. Guyana, oficialmente, República Cooperativa de Guyana, estableció la inclusión del territorio Esequibo dentro de sus límites en la Constitución de 1980, reformada en 1996, que sostiene que estas áreas son las que conformaban la colonia de la Guayana Británica, antes de su independencia, para la cual la Gran Bretaña reconoció como límite occidente al río Esequibo, cartografiado políticamente a su favor en 1938. Por su parte, Venezuela incluye el territorio dentro de sus dominios desde su primera constitución de 1811, cuya última reforma fue dada en 1999, declarando en el artículo 10 que la Capitanía General de Venezuela, creada por Carlos III en 1777, incluía los territorios de la antigua provincia de Guayana, que ocupaba la misma región Esequiba. La lucha contra España para penetrar en el Caribe y en el norte del continente por parte de los neerlandeses fue tenaz en el siglo XVII y XVIII. Sin embargo, el Tratado de Extradición entre España y Países Bajos de 1791 reconoció a la colonia del Orinoco como parte del territorio hispánico que lindaba hasta el Esequibo tras haberse apelado al gobierno de Estados Unidos. Este propuso un arbitraje entre las partes en conflicto. En 1899 se conformó en París un tribunal cuya decisión formal se conoce como el Laudo Arbitral de París. El fallo concluyó con la cesión del territorio al oeste del río Esequibo a Gran Bretaña. Sin embargo, siendo que Venezuela no estuvo representada directamente, ya que los 2 representantes de Venezuela fueron nombrados por los Estados Unidos, no representando al Estado venezolano, ésta declaró la nulidad de la sentencia, actitud que mantuvo décadas después, alegando además importantes vicios que invalidan la decisión arbitral. El 12 de noviembre de 1962, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Dr. Marcos Falcón Briceño, hizo una exposición en la Comisión de Política Especial de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, para denunciar el laudo arbitral alegando componenda y vicios de nulidad justificativos de un despojo. Posteriormente, Venezuela y el Reino Unido, con la presencia del gobierno colonial local de la Guayana Británica, firmaron el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, donde se estipuló crear una comisión mixta para buscar un mecanismo para dar por terminado el conflicto. El 26 de mayo de ese mismo año, la Guayana Británica obtiene la independencia, llamándose a partir de entonces República Cooperativa de Guyana. Desde ese momento el Reino Unido traspasa al nuevo país la cuestión de la disputa territorial sobre la Guayana Esequiba, igualmente sujeto al Acuerdo de Ginebra. Venezuela reconoce el nuevo país reservándose expresamente sus derechos de soberanía sobre la Guayana Esequiba,
al oeste de Río Esequibo. Luego de pasados 4 años de la firma del acuerdo sin llegar a resultado alguno, se decide firmar en la capital de Trinidad y Tobago el Protocolo de Puerto España del 18 de junio de 1970, con el fin de suspender las discusiones por 12 años, vencidos en 1982. En ese momento Venezuela decide no renovar este tratado y continuar con el Acuerdo de Ginebra a través del Secretario General de las Naciones Unidas. Desde entonces, la reclamación está sometida a intermediación de la Secretaría General de las Naciones Unidas bajo las condiciones del Acuerdo de Ginebra. El nombre del río Esequibo se deriva del apellido de Juan de Esquivel, lugarteniente de Diego Colón durante el tercer viaje a América en 1498. Diversos cambios fonéticos derivados de la pronunciación por indígenas y europeos son los responsables del cambio de grafía del término. Historia. Esequibo. Desde 1777, con la creación de la Capitanía General de Venezuela por Carlos III, se estableció como frontera oriental entre España y Países Bajos el río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Sin embargo, la posesión de este territorio sería solo de iure, puesto que no sería colonizado por España. En 1814 Gran Bretaña quedó en posesión de los territorios coloniales holandeses de Demerara, Berbice y Esequibo. En 1822 Venezuela se ve obligada a protestar las continuas invasiones de colonos ingleses en territorio venezolano. El ministro venezolano en Londres, Dr. José Rafael Revenga, por instrucciones del libertador Simón Bolívar, presentó la denuncia oficial a las autoridades británicas en los siguientes términos: los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que según los últimos tratados entre España y Países Bajos nos pertenece del lado del río Esequibo. Es absolutamente indispensable, termina diciendo el diplomático venezolano, que dichos colonos o se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas posesiones. 2 años más tarde José Manuel Hurtado fue nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Colombia ante el Reino Unido, en reemplazo del Dr. Revenga, con la especial misión de obtener el reconocimiento británico. En 1831 se constituye la Guayana Británica por orden del rey Guillermo IV del Reino Unido. Desde ese momento, el gobierno británico estimuló el avance y establecimiento de colonos en las tierras situadas al oeste del río Esequibo, favorecido por la despoblación y por la precaria situación de Venezuela, que iniciaba entonces su organización institucional tras una larga guerra de independencia. Otro factor fue el papel de Gran Bretaña como potencia hegemónica mundial en la segunda mitad del siglo XIX, que le confería un respaldo internacional e incluso militar en su expansión colonial. Modificación de fronteras. En 1835, Robert Germain Schomburg trazó una línea fronteriza entre Venezuela y la Guayana Británica desde el río Moruca hasta el Esequibo de una extensión de 4.290 km². En 1839 trazó una segunda línea llamada Norte-Sur que abarcaba la desembocadura del Amacuro hasta el monte Roraima, lo que representaba unos 141.930 km². La migración de los colonos británicos hacia los territorios situados más allá de la margen izquierda del Esequibo originaron la primera reclamación de Venezuela ante el Reino Unido. Las negociaciones se iniciaron en 1844 mediante la proposición hecha por el representante de Venezuela, Alejo Fortique, basándose en el territorio de la Capitanía General de Venezuela y el principio recogido en el Utia e Possidetis Iure, para que se reconociera al río Esequibo como línea fronteriza, alegando con documentos la jurisdicción venezolana en esas tierras que habían formado parte de la antigua provincia de Guayana. El gobierno británico propuso que la línea fronteriza se iniciara en la boca del río Morocco y continuara por los ríos Barima y Aunama. Esto implicaba una frontera al oeste del Esequibo, y no fue aceptada por el gobierno venezolano. A las protestas de Venezuela respondió Daniel Florencio Oleari, argumentando que la línea Schomburg era provisional, y que aún estaba sujeta a revisión de las partes. El 22 de noviembre de 1861, representantes de la oligarquía de Caracas como Nicomedes Zuloaga, Pedro Gual, Manuel Felipe Tobar,
Juan José Mendoza, Francisco Lamadrid, Federico Núñez Aguiar y otros, constituyen una comisión con el objeto de solicitar la intervención de Inglaterra para que pusiera orden entre el país alzado a cambio de entregarle la Guayana Esequiba, a lo cual se opuso con firmeza el general Páez. Los conjurados tienen que salir al exilio a las Antillas. La mayor expansión británica se produjo en 1888 cuando se adjudicaron 203.310 kilómetros cuadrados. Los ingleses trataron siempre de penetrar el territorio venezolano incluso hasta el río Orinoco. Laudo arbitral de París de 1899. El 2 de febrero de 1897 Venezuela y el Reino Unido firmaron el Tratado Arbitral de Washington DC, por el cual se comprometían a resolver el problema limítrofe mediante un arbitraje internacional. En 1899 se conformó ad hoc el Tribunal Arbitral de París, que dictó un fallo a favor del Reino Unido. El Tribunal del Arbitraje, compuesto por 5 miembros, tendría que haber estado constituido por 2 representantes de Venezuela, 2 representantes de Reino Unido y un 5º miembro como parte neutral. Sin embargo, Venezuela, por exigencia de Reino Unido, tuvo que aceptar que su representación quedara en manos de Estados Unidos. El Congreso de este país eligió a los juristas estadounidenses Melville Beston Fuller, Severo Mayet Prevost y Davis Josian Brewer. El Reino Unido fue representado por los juristas Charles Baron Russell y Sir Richard Gen Collins. El 5º miembro, quien fungiría como parte imparcial, fue designado por los 4 miembros anteriores, resultando elegido el ruso, Fyodor Martens, catedrático de las universidades británicas de Cambridge y Edimburgo y miembro permanente del Consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio Ruso. El 3 de octubre de 1899 el tribunal, por decisión unánime, falló a favor del Reino Unido tras 6 días continuos de sesiones, dentro del plazo de 2 meses que disponían según lo contemplaba el tratado. El fallo solo favoreció a Venezuela en cuanto conservar las bocas del río Orinoco y una porción de territorio adyacente a este, mientras que el Reino Unido se llevaría una gran porción al oeste de los 1000 kilómetros del río Esequibo hasta los ríos Venamo y Cuyuní. El 4 de octubre protesta la decisión José María Rojas, único abogado venezolano integrante de la defensa de Venezuela junto a otros 4 abogados estadounidenses. El 7 de octubre protesta el presidente venezolano Ignacio Andrade. Sin embargo, Venezuela solo protesta por el resultado final del arbitraje sin denunciarlo, dado que temía perder las bocas del río Orinoco y más territorio, ante un eventual conflicto armado, si no aceptaba las líneas que se habían resuelto en el laudo. Venezuela en esa época estaba sufriendo una crisis política y social y su fuerza militar era notoriamente inferior a la del Reino Unido, primera potencia mundial colonial de la época. Posteriormente se forma una comisión mixta de fronteras británico-venezolanas entre 1900 y 1905 para la demarcación definitiva de los límites entre Venezuela y la colonia de Guayana Británica y es firmada en septiembre de 1907. El dictador venezolano Juan Vicente Gómez firma en 1932 el punto de triple confluencia en el monte Roraima como frontera entre Brasil, la Guayana Británica y Venezuela. No obstante, tras el fallecimiento en 1948 de Mayet Prevost, uno de los abogados estadounidenses defensores de Venezuela, su representante legal hace público un documento que revelaba la negociación secreta que provocó la sentencia despojatoria. Con este hallazgo, el canciller de Venezuela Marcos Falcón Briceño acude a la máxima instancia internacional de la ONU en 1962 y denuncia ante el mundo que considera nula e irrita la decisión del laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. La demanda fue admitida y se reconoció la contención venezolana a nivel internacional, lo que conllevó a la firma del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 entre Venezuela, el Reino Unido y su colonia de Guayana Británica, en el que las dos últimas reconocen la reclamación territorial de Venezuela. Actualmente se mantiene en vigencia el Acuerdo de Ginebra, en la que los actuales gobiernos de Guyana y Venezuela han dispuesto utilizar la figura del buen oficiante para mediar entre ambos gobiernos y encontrar una solución satisfactoria para las partes. Posteriormente es elegido al jamaicano Norman Gerban como mediador, el cual fue aceptado por la ONU,
Sin embargo, este muere el 9 de abril de 2014 sin que exista actualmente la figura de un buen oficiante entre ambos países. Cuestión de Pirara de 1904. La cuestión de Pirara es el nombre de una disputa territorial de 33.200 kilómetros cuadrados ubicado en lo que actualmente es parte del estado brasileño de Roraima y parte del suroeste de Guyana en las regiones de Potaros y Paruni y Alto Tacutu Alto Esequibo. Después del laudo arbitral de 1899 que otorgó la mayor parte del territorio Esequibo a la Guayana Británica, el Reino Unido propuso un nuevo laudo pero esta vez para delimitar su frontera con Brasil, en territorio de la Guayana Esequiba después reclamado por Venezuela. El Reino Unido estuvo de acuerdo en entrar a un arbitraje, de un gobierno imparcial, para lo que se escogió al gobierno italiano. El abogado Joaquim Nabuco fue el defensor de los intereses brasileños ante la corte de Víctor Manuel III, encargada de la decisión final. Nabuco defendió a Brasil con el argumento de la supremacía lusófona en la región que presentó en 18 volúmenes de material probatorio recopilado por Nabuco. En el año de 1904 la decisión fue tomada por el rey italiano, 19.630 kilómetros cuadrados serían entregados a Inglaterra, y 13.570 kilómetros cuadrados fueron asignados a Brasil, estableciendo definitivamente el límite de los dos países en la región. Reanudación del conflicto. En 1962 Venezuela por primera vez y de manera oficial reclama como suyo en la Organización de las Naciones Unidas el territorio ubicado al oeste del río Esequibo, alegando vicios de nulidad y lo que se conoce en derecho internacional como actos contrarios a la buena fe por parte del gobierno británico, además de una supuesta componenda de algunos de los miembros del Laudo de París. El gobierno venezolano expone el 12 de noviembre de 1962 al gobierno de Londres 10 puntos en los que basan su reclamación. Exceso de poder, por decretar libertad de navegación sobre los ríos Samacuro y Barima, lo que de acuerdo al derecho internacional, invalida cualquier laudo arbitral. Presentación de mapas adulterados, según Venezuela, por parte de Gran Bretaña en el tribunal arbitral. Ausencia de motivación en la decisión arbitral. El tribunal otorgó 17.604 kilómetros cuadrados a Gran Bretaña reconocidos como venezolanos por el propio gobierno británico. La línea fronteriza supuestamente fue impuesta a los jueces por el gobierno británico. El presidente del tribunal arbitral coaccionó a los jueces para aceptar la demarcación británica. Esta demarcación fue una componenda, así lo calificaron algunos funcionarios británicos, según Venezuela. Venezuela fue engañada y el Reino Unido actuó en modo contrario a la buena fe del derecho internacional. Venezuela fue informada luego de que el laudo arbitral tomara las decisiones. Componenda de los países miembros del tribunal arbitral para los británicos el argumento venezolano era insostenible porque todos aquellos que participaron en el laudo arbitral ya habían muerto. Venezuela había aceptado el laudo arbitral como un arreglo pleno, hecho, derecho y conclusivo. El estudio de los documentos reveló, según los británicos, que Venezuela no tenía una razón válida. Venezuela ni siquiera intentó probar sus razones para invalidar el laudo arbitral. El Estado venezolano el 2 de febrero de 1965 publica por primera vez oficialmente el mapa político de la República de Venezuela, a escala 1.4.000.000, con los territorios al oeste del río Esequibo conocidos como la Guayana Esequiba, zona en reclamación, territorio Esequibo como signo inequívoco de su reclamación, recuperación, reivindicación, unificación, integración o anexión al territorio nacional de donde fue seccionado por el laudo de París según sentencia del 3 de octubre de 1899. Acuerdo de Ginebra de 1966. El Acuerdo de Ginebra fue firmado entre Venezuela y el Reino Unido en Ginebra el 17 de febrero de 1966. Es un acuerdo transitorio para llegar a una solución definitiva del diferendo limítrofe. Muchos lo definen como un acuerdo para llegar a un acuerdo y aunque en la interpretación venezolana invalida el laudo arbitral de 1899, se mantiene el statu quo que él derivó. Por lo tanto,
el área en reclamación se encuentra bajo la autoridad del gobierno de Guyana hasta que no se resuelva algo diferente conforme al tratado. El artículo 1 del documento reconoce la contención de Venezuela de considerar nulo e irrito la decisión del tribunal que definió su frontera con Guayana Británica. El Reino Unido al firmar el documento reconocen el reclamo y la inconformidad de Venezuela acordándose así encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes. Cuando Gran Bretaña decidió conceder la independencia a la Guayana Británica, dentro de la Commonwealth, el 26 de mayo de 1966, denominándose como Guyana, esta sería Estado parte, tal como lo establece el artículo 7 del Acuerdo de Ginebra. Por ello Guyana ratificó el Acuerdo de Ginebra el mismo día de su independencia, reconociendo de esta forma la reclamación venezolana sobre el territorio al margen occidental del río Esequibo. Rebelión de Rupununi de 1969. El 2 de enero de 1969 se produjo un movimiento separatista en Letem al sur de la Guayana Esequiba, en el sector llamado entonces Distrito de Rupununi que fue contenido 3 días después por las Fuerzas de Defensa de Guyana, con el que se pretendió crear un comité provisional del gobierno de Rupununi. Los rebeldes liderados por Valerie Hart, la autonombrada, presidente del Estado Libre Esequibo, en su mayoría habitantes amerindios del área, solicitaron ayuda de Venezuela invocando su nacionalidad venezolana, pero el gobierno de Venezuela presidido por Rafael Caldera se abstuvo de apoyar el movimiento. Sin embargo, el gobierno guyanés acusó al venezolano de alentar el movimiento separatista. La represión de los insurrectos arrojó entre 70 y 100 muertos, algunos de los habitantes de la región huyeron hacia Venezuela, siendo ubicados en el sur del estado Bolívar. Al menos a 120 refugiados se les concedió la nacionalidad venezolana. Protocolo de Puerto España de 1970. Luego de pasados 4 años de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 sin llegar a resultado alguno, Venezuela, Guyana y el Reino Unido firman en la capital de Trinidad y Tobago el Protocolo de Puerto España del 18 de junio de 1970, con el fin de suspender las discusiones por 12 años. El 22 de junio de 1970, el gobierno de Rafael Caldera remitió al Congreso venezolano, el anteproyecto de ley aprobatoria del Protocolo de Puerto España acompañado de su exposición de motivos. La Comisión de Política Exterior de la Cámara del Senado venezolano, encargada de analizar ese protocolo al Acuerdo de Ginebra de 1966, lo rechazó. Sin embargo, un arreglo entre las principales fuerzas políticas del Congreso, COPE y IAD propició que el proyecto de ley del Protocolo de Puerto España se archivara, sin discusión o aprobación. El rechazo al protocolo, por inconsulto, también fue expresado por los partidos minoritarios del Congreso URD, el PCV, el Buró Político del FDP y del Comando Nacional del MEP. Distintos sectores de la vida nacional coincidieron en calificar la firma del Protocolo de Puerto España como una traición a la patria. La desaprobación legislativa del texto del Protocolo de Puerto España, mientras Guyana lo ratificaba y registraba en la Secretaría de la ONU, provocó que, como tratado multilateral, fuera un instrumento constitucionalmente inexistente en la legislación de Venezuela. Asimismo, propició que Venezuela incumpliera el procedimiento previsto en Acuerdo de Ginebra de 1966 que se activó después del fracaso de la Comisión Mixta. En abril de 1981 y durante la visita oficial del presidente Gaëllans Forbes Bernam, el gobierno de Luis Herrera Campins decidió, simbólicamente, no renovar ese documento sin aprobación legislativa y continuar con el procedimiento previsto en el Acuerdo de Ginebra de 1966 a través de las gestiones del secretario de las Naciones Unidas. Negociación desde 1983. Venezuela propone en 1983 la negociación directa con Guyana, pero esta no acepta y propone 3 alternativas que Venezuela rechaza. Por iniciativa de Venezuela en 1983 el conflicto limítrofe se lleva bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, apegados al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas referente a los medios de soluciones pacíficas.
En 1987 Guyana y Venezuela deciden aceptar el método de los buenos oficios que comienza a funcionar desde 1989. Constitución Nacional de Venezuela de 1999. La Constitución aprobada por referéndum popular en 1999 en el título 2 del Espacio Geográfico y la División Política, capítulo 2 del Territorio y demás espacios geográficos establece en su artículo 10, el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Durante el gobierno de Hugo Chávez la relación entre Venezuela y Guyana fue flexible, en un principio se continuó con la agenda de reclamar el área, pero a partir de 2004 el gobierno chavista permitió las operaciones de infraestructura y desarrollo del gobierno de Georgetown, e incluso se llegó a afirmar que la reclamación de 1962 fue orquestada desde Washington para presionar al gobierno izquierdista de Guyana. No obstante, el gobierno de Caracas realizó algunos gestos para recordar la causa, por ejemplo, el 9 de marzo de 2006 se modificó la bandera de Venezuela para recuperar la octava estrella para recordar el aporte de Guyana a la causa independentista de Venezuela. Disputas recientes y fin de la mediación de la ONU. El 15 de noviembre de 2007 se produjo un incidente fronterizo cuando el gobierno guyanés de Barrat Jagdeo reclamó a Venezuela por la incursión de 40 soldados venezolanos que habrían penetrado en aguas territoriales disputadas para volar 2 dragas en el río Cuyuní. Venezuela argumentó inicialmente que la operación tenía como fin combatir la minería ilegal y que el hecho se había producido al oeste de la zona en reclamación. Sin embargo, después de realizarse una investigación, el vicecanciller venezolano viajó a Guyana y, según declaró el canciller guyanés, este se disculpó por el hecho. El vicecanciller venezolano expresó un sincero arrepentimiento y aseguró que este hecho no tenía motivaciones políticas por parte del gobierno venezolano. El jefe del Estado Mayor guyanés Gary Best reconoció que las fuerzas de defensa de Guyana no cuentan con capacidad para evitar la entrada en el país de militares venezolanos, pero advirtió que, si los venezolanos abren fuego primero, las FDG responderán. En el 2011 Guyana determinó hacer modificaciones a su plataforma continental marítima para explotación de petróleo afectando el mar territorial de Venezuela, sin haber previa nota por parte de Guyana a la Cancillería venezolana. En junio de 2012, Guyana entregó el bloque Roraima a la empresa transnacional Anadarko para exploración petrolera, mantenido en secreto la ubicación de la concesión, misma que había sido paralizada tras una protesta de Venezuela entre los años 1999 y 2000. En 2013 el gobierno de Venezuela descubre la ubicación frente a la fachada atlántica venezolana donde Guyana aplicó una línea divisoria con Venezuela con una inclinación aproximada de 30 grados mientras que la armada de esta última señala que desde 1996 Venezuela ha asumido la inclinación de esta línea en 70 grados y ha ejercido soberanía sobre la zona. Esta delimitación no solo afectó a la fachada atlántica de la Guayana Esequiba, sino a la del estado Delta Amacuro de Venezuela. Durante el mandato de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha retomado las reclamaciones de una más activa que su antecesor, llegando a tratar el tema en las Naciones Unidas. El 11 de octubre de 2013, Guyana acusó a la Armada de Venezuela de detener al barco petrolero estadounidense ERV Technic Perdana, contratado por el gobierno guyanés, y ordenarle dirigirse a la isla de Margarita, considerando el acto como una seria amenaza para la paz de la región. En efecto, el buque venezolano patrullero oceánico de vigilancia armada bolivariana Yecuana informó a las autoridades de su país que el día 10 de octubre de 2013 en horas de la tarde fue detectado e interceptado aquel barco en espacio marítimo que corresponde a lo que reconocen como su zona económica exclusiva. A su vez, Venezuela pidió a Guyana explicaciones por lo que considera una invasión a las aguas jurisdiccionales venezolanas. El conflicto junto con los anteriores al acontecimiento fueron fijados para ser discutidos en Puerto España, Trinidad y Tobago, por ambos gobiernos el 17 de octubre del mismo año, en el ánimo de resolver por la vía diplomática cualquier diferencia existente entre las partes. Como resultado,
ambos gobiernos ratificaron la declaración conjunta del 30 de septiembre de 2013 en Puerto España, reconociendo así que la delimitación de las fronteras marítimas sigue siendo un tema pendiente y requerirá negociaciones, para lo cual se convino que un equipo técnico se reuniera dentro de los 4 meses posteriores para intercambiar puntos de vista sobre cómo podría proceder esa delimitación. En diciembre de 2014 la canciller guyanesa Caroline Rodríguez Birquet planteó que en 2015 se estudiaría la posibilidad de acudir a organismos internacionales diferentes a los acordados con Venezuela, como la Corte Internacional de Justicia, argumentando que después de varias décadas no se había logrado llegar a una solución efectiva al conflicto territorial, esto después del fallecimiento del negociador o buen oficiante de la ONU reconocido por las partes, el jamaiquino Norman Gerban. La declaración recibió una protesta del gobierno de Venezuela, que calificó a través de la Cancillería venezolana la situación como un acto inamistoso, unilateral y sorprendente, a la vez que reclamó volver a los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra de 1966 con una solución bilateral y pacífica, y reiteró su posición de considerar nulo e irrito el laudo arbitral de 1899. Para marzo de 2015, la tensión vuelve a aparecer entre Guyana y Venezuela, tras el anuncio por parte de Guyana de empezar una exploración petrolera en las aguas del bloque Stabroek por la compañía estadounidense ExxonMobil. La preocupación nace porque el bloque Stabroek se encuentra ubicada en aguas en disputas. En mayo del mismo año la Cancillería de Venezuela exige a la referida compañía petrolera detener sus operaciones en aguas que considera en litigio, a lo que ExxonMobil respondió que no se pronunciaría sobre el diferendo, a la vez que se canceló una reunión prevista entre representantes de la empresa y el gobierno guyanés. Poco después, el 7 de junio, el gobierno de Guyana convocó al embajador de Venezuela para que explicara la extensión de límites marítimos. Esto debido a que el gobierno de Venezuela estableció mediante el decreto 1787 de la Gaceta Oficial 40.669 de fecha 26 de mayo de 2015 la ampliación de sus reclamaciones marítimas frente al territorio Esequibo, legislación y acciones que Guyana considera ilegales, por lo que anunció una resistencia vigorosa a las pretensiones de Venezuela sobre el mar en disputa. El 10 de junio el gobierno de Venezuela rechazó la postura del gobierno de David Grainger, quien asumió la presidencia de Guyana en mayo de 2015, y al que Venezuela acusó de generar lo que considera una peligrosa provocación, y el intento de generar una crisis artificial. El 6 de julio, en sesión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela, se anunció la aprobación del decreto número 1859 que hizo mejoras al decreto número 1787 en el que se establecen zonas de defensa marítima incluyendo el área del Esequibo. Se aprobó por habilitante la ley que crea la Comisión Presidencial para los Asuntos Limítrofes, que abarca todos los temas fronterizos, y además Venezuela anunció la llamada a consultas de su embajadora en Guyana, una solicitud ante la ONU para que medie en el conflicto, la reducción del tamaño de su embajada, y la revisión integral de las relaciones con ese país. Esto como respuesta a las declaraciones del presidente guyanés Grainger, quien calificó a Venezuela como un mono en la espalda, y una carga insoportable, previamente. El 7 de julio el gobierno guyanés condenó el llamado a consultas de la embajadora venezolana en Georgetown. El 14 de julio la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y por unanimidad apoyar la defensa de la Guayana Esequiba y las medidas tomadas por el Estado venezolano al respecto. El tema también fue tratado en la cumbre del Mercosur en Brasil, donde los gobiernos venezolano y guyanés intercambiaron críticas, y se acordó una cumbre para agosto en Asunción, Paraguay, para tratar la disputa. El 24 de julio el presidente Nicolás Maduro, en los actos conmemorativos del Día de la Armada Nacional, aseveró en Katia la Mar que Venezuela no ha cedido ni cederá un ápice del territorio Esequibo, al reiterar que, nos encargaremos de que el sol de la Venezuela de Bolívar, de la Venezuela histórica, salga siempre por el Esequibo. Por ahora y para siempre, así lo juro, soldados de la patria. Por otro lado, en el momento de pedir permiso para iniciar el desfile militar, el contraalmirante Aníbal Brito Hernández señaló,
El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El Esequibo es Venezuela. El mandatario nacional reiteró que la Guayana Esequiba siempre ha sido y será de Venezuela, en el momento de anunciar que, en los próximos días, el gobierno bolivariano emprenderá acciones diplomáticas para continuar el justo reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo, y para rechazar el mal manejo del Acuerdo de Ginebra y las injustas acusaciones por parte del presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Greynyard, contra la nación venezolana con la pretensión de generar conflictos. El 23 de diciembre de 2016 el secretario general saliente de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció que podría enviar el tema de la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela a la Corte Internacional de Justicia a fines de 2017, si los buenos oficios de la ONU no dan resultados después de un año. El gobierno de Venezuela rechazó tal posibilidad, agradeció los buenos oficios de la organización y ratificó su compromiso con una solución negociada por los dos países. El gobierno de Guyana, por su parte, celebró la decisión del secretario general de la ONU. El 30 de enero de 2018 la ONU dio por agotada su gestión de buenos oficios entre Venezuela y Guyana. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, propuso llevar el diferendo a la CIJ. Caso ante la Corte Internacional de Justicia. El 29 de marzo de 2018 Guyana introdujo la solicitud para que se resuelva el conflicto territorial ante la Corte Internacional de Justicia. El 18 de junio de 2018 acudirían los representantes de Guyana a la Corte Internacional de Justicia. El 18 de junio Venezuela manifestó que no participaría en el procedimiento solicitado por Guyana porque para el gobierno nacional la Corte carece manifiestamente de jurisdicción. El 19 de junio Guyana anunció que pidió a la Corte que dictamine a su favor alegando el artículo 53 del Estatuto del CIJ, el cual indica que, siempre que alguna de las dos partes no se presente ante el tribunal o falle en defender su caso, la otra parte tiene el derecho de comunicarse con la Corte y que decida a favor de su reclamo. La Corte fijó a Guyana presentar su memoria hasta el 19 de noviembre de 2018 y a Venezuela, la respuesta de contramemoria, hasta el 18 de abril de 2019. Las audiencias orales se celebrarán el 23 al 27 de marzo de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana mostró el 26 de septiembre de 2019 su beneplácito ante la notificación de la CIJ, Corte Internacional de Justicia de La Haya, de que celebrará audiencias orales sobre la disputa fronteriza de ese país con Venezuela del 23 al 27 de marzo de 2020. El 30 de junio de 2020 la CIJ celebró sus audiencias orales de forma virtual a causa de la pandemia de COVID-19 a la que Venezuela no asistió porque para el gobierno de Venezuela la CIJ no tenía jurisdicción para tomar el caso. El 18 de diciembre la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo, con 12 votos a favor y 4 en contra, declarando que tenía jurisdicción para analizar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre. En consecuencia, el 8 de marzo de 2021, la CIJ estableció que Guyana debía presentar su memoria o relación de argumentos antes del 8 de marzo de 2022 y Venezuela, su contestación o contramemoria, un año después o hasta el 8 de marzo de 2023. El 6 de junio de 2022, el gobierno de Venezuela materializó un cambio de su estrategia litigante ante la CIJ a través de la notificación del nombramiento de sus agentes. La vicepresidenta del CIE Eloína Rodríguez Gómez notificó a la CIJ la designación de Samuel Reinaldo Moncada Acosta como agente, y de Félix Plasencia González y Elsie Rosales García como los CEO agentes venezolanos ante la CIJ. Al día siguiente, 7 de junio de 2022, y siguiendo los procedimientos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Venezuela introdujo objeciones preliminares a la petición guyanesa de admisibilidad del caso. En consecuencia, la CIJ suspendió el análisis del fondo de la causa y le concedió a Guyana 4 meses o hasta el 7 de octubre de 2022 para responder las objeciones de Venezuela. Organización territorial. En Guyana.
Según la División Administrativa de Guyana, la Guayana Esequiba abarcaría la totalidad de las regiones de Barimabaini, Pomerón, Supenaam y Cuyún y Mazaruni, la mayor parte de las regiones de Alto Takutu, Alto Esequibo y Potaros y Paruni, y la parte occidental de la región de Islas Esequibo de Merara Occidental. Cada región está administrada por un Consejo Regional Democrático, que están encabezados por un jefe o presidente. En Venezuela. Según algunas interpretaciones de la legislación venezolana, la Guayana Esequiba es parte integrante de la jurisdicción de los estados Bolívar y Delta Amacuro, cuyo límite común va por la cúspide de la serranía de Imataca. El estado Bolívar, en su constitución, establece lo siguiente. Por su parte, el territorio original de lo que hoy día es el estado Delta Amacuro abarca desde el delta del Orinoco hasta el río Esequibo. El sitio de información web de la gobernación de este estado señala lo siguiente sobre su territorialidad. Históricamente en Venezuela ha sido directamente el poder central el encargado del tratamiento del caso de la Guayana Esequiba, dejando a las gobernaciones y alcaldías locales muy poca participación y poder de acción. Se le da un tratamiento especial y diferenciado al de las jurisdicciones de estos estados nacionales, los cuales no suelen incluir en sus mapas su porción territorial dentro de la Guayana Esequiba, aunque en los mapas nacionales del país sí es obligatoria la inclusión de la zona en reclamación. Quizás sea esta realidad que a algunos ha llevado a pensar de forma errónea que la Guayana Esequiba es un nuevo estado o territorio federal venezolano. En el año 1999, al decretarse la nueva Carta Magna de Venezuela, se consagra como territorio venezolano, en el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En agosto de 2015, algunos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela propusieron la creación del Estado número 25, uniendo el territorio de la Guayana Esequiba y el municipio Sifontes, con capital en Tumeremo, territorio este último que actualmente está bajo jurisdicción del Estado Bolívar. La propuesta fue introducida oficialmente ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, pero no llegó a aprobarse.